Mierda. Bienvenidos a otro espacio. Bueno, a otro episodio del espacio justamente. Gracias por prestar atención. Los últimos días me escribieron que sí escuchan el podcast y es raro. Es raro cuando te escuchan porque es algo que tú haces desde tu punto de vista siempre, algo que como que tú te abres solo. Algo que lo haces pensando en que no lo van a escuchar y cuando de repente recibes mensajes que te dicen, mira, sí, te estoy escuchando así como dices tú, lavando los platos y todo, es un choque. O sea, ahí es cuando yo digo, ¿qué pensarán los músicos? Que los músicos, por ejemplo, escriben esas canciones cuando están deprimidos, cuando están hundidos, cuando están tristes, en su peor momento, y llegas a un punto de pegar la canción, que la compones, la grabas, la sacas, y toda esa audiencia se la aprende. Y saber que, por ejemplo, estar en un concierto y que la gente te coree esas canciones, te las pide, una canción que nació de ti, estar tú solo en tu cuarto triste y deprimido, te la llegan a corear de tal manera. O sea, por ejemplo, canciones de Adele. No sé si dice así Adele o Adele, no sé. Creo que Adele. Pero, debes sentirte como que mierda. O sea, que vaina tan arrecha. O sea, ese nivel de reconocimiento. Ahí ya ven como que cuál es el la falta de reconocimiento, que es lo que yo tengo. Justamente el trauma que tengo, que es la falta como que de reconocimiento. En estos días caí en el hueco de cumplir años y que fue el episodio pasado justamente, pero luego me puse como que a reflexionar acerca de cumplir años y es como que coño, o sea, cumplí 25 años y a veces uno cae, o sea, no puedo evitar caer en el hueco de coño, o sea, a esta edad ya existen, por ejemplo, futbolistas que tienen su vida hecha. O sea, llegaron, por ejemplo, al top de su carrera y son multimillonarios y prácticamente tienen como que su vida hecha. Y eso, obviamente eso te tumba porque tú con 25 años, o sea, como los mortales, como yo digo, no haces, no haces nada, o sea, estás apenas empezando la vida, entonces te hace sentir como un inútil. Y es difícil como que salir de ahí. Pero al mismo tiempo, como que ese pensamiento lo contrarresta el hecho de que, coño, o sea, si te comparas entonces con las personas, con otros mortales, a los 25 estás a tiempo para reinventar tu vida 1000 veces. O sea, para cambiar de carrera si a ti te da la gana, para cambiar de rubro si a ti te da la gana, para cambiar de país si a ti te da la gana, para aventurarte a vivir en otro sitio. O sea, tienes el camino libre para reinventarte. Entonces, ahí entras como que en el hueco de con quién te tienes que comparar. O sea, obviamente es inevitable compararte con los demás porque siempre son gente que tú admiras y, obviamente buscas seguir sus pasos. Pero, él vivió de otra manera, tuvo otro contexto, otra persona y a lo mejor no juega igual que las condiciones jugaron más a su favor que a ti. O sea, no sé cómo pensarlo porque siento que no es factible compararte con alguien más. O sea, porque cada cabeza es un mundo y cada persona vive un contexto principal, un contexto único. Y bueno, considero que o sea, es muy difícil hacer esa introspección, no sé si esa es la palabra, de compararte contigo mismo y dejar a los demás. O sea,
es como que compararte, saber que si al menos eres mejor persona que el tú del año pasado, al menos. Ese es el pensamiento que a ti te debe quedar. O sea, yo sé que crecí un tanto por ciento este año. O sea, sé que soy un poco más adulto por tal motivo. Sé que soy algo por tal motivo. Sé que avancé por tal cosa. Y siento que la manera de salir de ese hueco es esa. O sea, sentir que avanzas. Eso ya lo hemos hablado aquí en el podcast, en el espacio, que todo depende de sentir que avanzas, sentir que evolucionas. Y cuando no sientes que avanzas, cuando no sientes que creas, es cuando te hundes. Y, y bueno, o sea, sentir que para tener una medición de eso es justamente compararte contigo mismo del tú del año pasado, del año antepasado y ver cuánto has crecido. Y ahí es cuando tú manejas el no caer en ese hueco y no compararte con los demás. Que eso es otro tema que ya le hemos tocado aquí en el podcast, que es difícil no compartir con los demás por el tema de las redes sociales. No sé si... O sea, obviamente sí sé, porque eso está demostrado justamente que gracias a las redes sociales vivimos más ansiosos y más estresados y más con mayor niveles de depresión. Porque, o sea, antes no hacían nada, porque antes tú vivías en tu vecindario y ese era tu contexto. Tú no te comparabas con nadie más, nada más que con la gente que conocías. Si querías saber de alguien más, sabías de la gente ultra famosa por lo que vendían en las noticias, en el periódico y lo que lograbas ver por, por la televisión. Pero antes tú te rodeabas era con los que estaban en tu contexto, en tu comunidad y más nada. Ahora sí tú puedes seguir más de cerca a la gente que admiras, a personas que están creando, personas que como tú sigues en contexto con personas que estudiaste en la primaria, en bachillerato, en secundaria, en la universidad y ves cómo van avanzando sus vidas y es difícil no compararte porque sabes que partiste desde un nivel con ellos, desde el primer nivel con ellos. Entonces, ¿qué hiciste diferente? Es un peo. La verdad es que es muy difícil caer en cuenta como que es como agarrar un papagayo y amarrarlo otra vez en la base. Que la base justamente es el pensamiento de que tú tienes que comparar contigo mismo y no con los demás. Eso es lo que, eso es como romper, como romper el esquema, porque justamente cuando llegas a ese punto, tú empiezas a hacer cosas que a ti te gustan y no lo haces justamente por aparentar. No lo haces justamente porque, coño, que él lo está haciendo, también lo tengo que hacer porque me tengo que montar en el rubro. Y yo considero que ahí es cuando tú destacas. Ahí es cuando lo haces de manera genuina porque te gusta a ti, porque justamente... Coño, me pego esta mierda, cuenta sea. Porque justamente te hace genuino. Cuando te haces genuino es cuando destacas. Porque sacas a relucir tu verdadera personalidad y no lo haces en comparación o sea, no lo haces para satisfacer a los demás, sino que lo haces para satisfacer a ti mismo. Y no sé si caigo en egoísmo, porque no sé si eso sería egoísmo como que pensar en ti después en los demás, en cuanto a seres queridos se refiere, pero yo siento que cierta parte de ser egoísta es sana. O sea, de verdad tienes que sentirte que creas algo para ti, no para agradarle a los demás. Es algo que te hará destacar justamente. El, es que es difícil. O sea, es difícil. Es difícil en destacar porque, porque a veces tú dices como que, coño, o sea, yo sé que estoy haciendo algo que a mí me gusta, algo que lo hago para mí, que me hace sentir bien, pero el patrón de consumo de los demás, el patrón de conducta de los demás va hacia otro lado. Entonces, si tú de verdad quieres triunfar en eso que te gusta, pero los demás van a otro lado, se te hace cuesta arriba.
Aunque los expertos de marketing y todo eso dicen que para todo hay un nicho. Solo debes encontrarlo, pero mientras más específico es, más difícil es llegar a eso y llegar a ser reconocido en ese punto. Así que romper el esquema a veces es como que llegar a ti mismo. O sea, serte fiel a ti mismo y no cohibirte. O sea, romper el esquema es si te gusta algo, seguir haciéndolo así. Así no, así las leyes de la sociedad o las leyes de tu familia o las creencias van en contra de eso. Y eso te hace genuino. Y cuando empiezas a hacerlo así, la gente te empieza a respetar porque ya das tu punto de vista. Ya pones el aderezo de tu personalidad a las cosas. Y ahí es cuando la gente te empieza a respetar porque manejas un criterio. Te das cuenta que eres una persona que sabe lo que quiere, que se conoce a sí misma. Y eso es digno de admirar. De verdad yo admiro a las personas que llegan a ese punto. Y son las que justamente sigo. Aquí ponemos otro ejemplo acerca de la comedia. Porque hay como que varios tipos de comediantes. En lo que a mí me concierne que también pasa en la música, que muchos, que también está la guerra de como que la música comercial y la música underground. Que la música underground es la mejor porque es la real. Yo soy real, yo sí canto la vivencia, yo no me voy a vender. Y también está la música comercial, que es la que hace reggaetón para las masas, hace música para las masas. Que es lo que justamente, otra vez, el ejemplo millonario de Cancerbero, el ejemplo 1000 de Cancerbero, que es lo que critica Cancerbero, que su música no era para las masas, o sea, que las músicas son para las masas, pero las masas son las que tienen las cabezas vacías. Y también pasa en la comedia, o sea, me imagino que también pasa que hay comediantes para comediantes que son muy de cultos, que las referencias son muy específicas, que las estructuras de chistes no son tan digeribles. Y también hay comedia para las masas. O sea, por ejemplo, Marco Música es un ejemplo de eso, justamente. Que no pretendo juzgar si está bien o está mal, porque para todo público hay una audiencia, o sea, para todo. Hay comedia para todo público, eso es lo que quiero decir. Estoy divagando aquí en el pensamiento justamente. Pero no quiero decir si está mal o está bien, pero eso es lo que pasa. O sea, eso es lo que pasa con el tema de serte fiel a ti mismo. Que coño, o sea, no sabes si de verdad lo que a ti te gusta, lo que a ti te gusta va, va, va a pegar, porque no es para las masas, es para ti. Pero, pero bueno, eso es lo que quería como que sacarme del punto de lo que me llevó en el hueco que caí por haber cumplido años. Empecé a cuestionarme la vida y el propósito de la vida. La cosa que debería como que hablar de un episodio de eso, del propósito de la vida. Es muy interesante, la verdad. Y a veces quiero. O sea, quiero divagar en eso. Voy a investigar un poco. Que debería investigar más para hablar en el podcast, pero es que este podcast es más es de pinga para reflexionar así en el aire, porque justamente así empecé. Antes lo hacía guionado y me sentía como que muy robot, muy diciendo las cosas que quería decir, y ahora lo hago más como que en puntos y me siento como que más seguro hablando solo, hablando poco a poco, que mis ideas se dejen llevar. Y justamente ese era el ejercicio del podcast, que quería como que entrenar eso y lo estoy logrando. Ven, ahí está. Me estoy comparando conmigo mismo. Ese es un punto a favor. Pero, pero eso es lo que hago con el podcast. Otro tema que quería hablar era de coño, o sea, me he dado cuenta que hay personas
no sé si ustedes se han dado cuenta que existen personas que tienen como que miedo a emprender, miedo a hacer cosas. Yo tengo una teoría. Yo, yo tengo una teoría que es el beneficio de la ignorancia. Porque justamente cuando eres una persona estudiada, conoce más riesgos, conoce más cosas que puedan pasar, abres tu abanico de posibilidades. Entonces te da más miedo, coño, si me voy por aquí, yo sé que puede pasar esto, si voy por acá, pasa esto, si voy por acá, pasa esto. Pero en cambio, el ignorante ve el plan de una línea recta, para allá, para adelante, listo. Pasó uno, pasó dos, pasó tres, para allá, para adelante. No conoce riesgos, no conoce protocolos, no conoce nada. Entonces, eso es un beneficio. Obviamente no, siente que no va a fracasar porque no sabe que puede fracasar. Entonces, por ende, hay como que ¿cómo rompes ese miedo cuando estudias tanto algo para hacerlo y ya? Sabiendo que existen mil posibilidades de fracasar en algo, ¿cómo rompes ese miedo y hacerlo? Sabiendo que puede pasar. O sea, es difícil. Yo siento que por eso la mayoría hay tanto gurú financiero, tanta cosa que dice que no, que hazlo y ya, hazlo y ya. Pero es que coño, o sea, no eres, o sea, no eres objetivo. O sea, tú, ok, hazlo, pero ¿cómo hago entonces esto? ¿Cómo hago cuando tenga esta situación? ¿Cómo hago cuando tenga esta cosa? ¿Cómo manejo esta crisis? ¿Cómo manejo esto? O sea, dime, o solo estás improvisando. Entonces ahí yo digo que el beneficio de la ignorancia es una virtud que muy pocos tienen, de verdad. A veces también yo creo que también es por el sistema educativo, porque el sistema educativo, el método de evaluación es justamente, tienes que estudiar algo y si fracasas, o sea, por ejemplo, si fracasas en el examen, es como que tu única oportunidad. Si fracasas en el examen, ya te hunde, ¿sí me entiendes? Es como que el peor error que pudiste haber cometido. Entonces, eso te entrena la mente a que fracasar es malo, por ejemplo, siempre tienes como que una última oportunidad, siempre tienes como que tienes que estar pendiente de todo. Y eso evidentemente se transforma en una manera de pensar ante afrontar los problemas, ante afrontar un emprendimiento, ante afrontar una nueva idea, ante afrontar un nuevo proyecto que te da miedo. O sea, te da miedo porque sientes que es como que la única oportunidad que no sabes que si fracasas lo que vas a aprender. O bueno, trabaja en base a ese fracaso. Sobre el error, trabaja sobre el error. No, mira, es así. No, no es así. Hay que cambiarlo. Bueno, lo cambiamos. Y a medida eso vas acumulando experiencia y lo vas haciendo. Entonces, es como que atreverse ya. Pero es como que una manera de pensar como que te inculcan y es uno de los errores que yo digo que muchas personas no saben que viene de ahí, considero yo. También puede venir de cómo te crían, obviamente, pero a ver, a veces me meto tanto en el hueco de cómo me criaron que a veces no me gustaría tener hijos. A veces me gustaría tener hijos como para criarlo de manera que yo me fuese gustado que criaran, como para que triunfe, pero después me digo, como de coño, o sea, ¿para qué voy a tener más hijos que ladilla? Porque voy a terminar perdiendo la paciencia y voy a terminar creándole más traumas de lo que tuve yo. Pero a veces caigo como que en ese hueco de coño. O sea, si yo tuviese un hijo, le haría así para que no se le forme este trauma. Y bueno, eso es lo que quería hablar el episodio de hoy. Gracias por escuchar. Les adelanto que viene un podcast nuevo justamente de comedia. Ese sí va a ser de comedia. Vamos a hablar más del absurdo de las cosas. No va a ser tanto de introspección ni nada por el estilo. Y estoy preparando un podcast de comedia como para escribir stand-up. Ese podcast
no es un podcast de un proyecto de inicio a fin. No va a seguir indefinidamente, sino que vas a tener 15 episodios. Del 1 al 15 se van a lanzar semanales y van a ser 15 episodios y ya. Así se terminó. Y es un proyecto como, por ejemplo, un curso. ¿Por qué? ¿Por qué lo pienso? Porque cuando yo estaba empezando en esto, bueno, sigo empezando, siento que estoy todavía iniciando, pero cuando estaba empezando a querer aprender a escribir stand-up, aprender a saber cómo se hace un libreto, todo es de manera muy empírica. Y me fuese gustado tener como que un curso o una plataforma que dijera paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 en un canal de YouTube o algo. Y los que habían son cursos pagos. Claro, por comediantes ya experimentados, por comediantes que tienen mucha experiencia y te dan esos tips de experiencia que te valen mucho, evidentemente. Entonces yo lo que decidí fue agarrar información de esos cursos, agarrar información de los libros y dije, coño, voy a hacer una guía como para yo terminar de repasar como los principios básicos de todo, los comparto y si alguien más quiere, lo hace, o sea, lo escucha, nomás escucha mi voz, mi hermosa voz, y aprende, nomás aprende como que el proceso, 15 episodios, uno puede escuchar uno diario, hace los ejercicios, perfecto, sé lo básico y dependerá de él si quiere escuchar una clase justamente para pagar un curso, perdón, justamente para entrar en un circuito o para saber de ese para recibir los consejos de ese comediante, porque bueno, o sea, para evitar que no sea nada más un curso de lo que dicen otros libros, te lo traduzco a ti y ya. Sino que te dan un valor agregado que es lo de la experiencia. Así que bueno, eso es todo por el episodio de hoy, así que nos vemos.